Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º planeta de Zecharia Sitchin. Un gran aporte que nos hizo este hombre. Nos dejó varios libros escritos sobre lo que él considera que es como el origen de nuestra civilización. Estamos leyendo entonces en este libro 12º planeta. Continuando, decíamos que está hablando de los principales dioses del panteón sumerio. Y estamos hablando entonces del tercer gran dios, que es Enki. Ya hablamos de Anu, que es el rey de Nibiru, después de su hijo Enlil, ahora viene su hijo también Enki, que es el primogénito. Estamos leyendo sobre él. Dice, fue con esta hermanastra llamada Ninhursag o Ninmat, con quien Enki buscó tener un hijo. Ella también era de los cielos, o sea, ella era de Nibiru, vino de Nibiru. Habiendo llegado a la tierra en tiempos primitivos, cuando todavía los terrestres no existían en la tierra. Varios textos dicen que cuando los dioses se estaban repartiendo la tierra entre ellos, a ella le dieron la tierra de Dilmun, o Tilmun, que es ahí en la península del Sinaí. Fue la cuarta región. Sigue diciendo entonces, un lugar puro, una tierra pura, un lugar de lo más brillante. Un texto al que los estudiosos llaman Enki y Ninhursag, un mito del paraíso. Que ya vienen los europeos con esa estupidez de lo que no entienden, meterle el mote de mito, mitología o una leyenda. No entienden lo que es y lo desacreditan de una vez. Eso es un mito, eso es una leyenda. De una vez no lo entienden y le ponen el mito del paraíso. Esos antropólogos europeos son un desastre, señores. No entienden nada y le ponen un nombre a lo que no entienden. En lugar de decir, eso ahí no lo entendemos, ¿qué será? Dice que es un mito, pero Zecharia Sitchin dice que eso no son mitos, son hechos históricos. Dice, habla del viaje de Enki a Dilmun o Tilmun, dice en el libro perdido de Enki, donde la región donde gobernaba y vivía esa media hermana de él, y de Enlil también, Ninmat o Ninhursag. El texto lo remarca una y otra vez, ella estaba sola, es decir, soltera y sin compromiso. Porque ya como vimos en el libro perdido de Enki, allá en Nibiru, ella estaba prometida a Enki, estando prometida con Enki, que es su medio hermano, tuvo un hijo con su otro medio hermano, que es Enlil. Ella estaba apasionada, era por Enlil, pero su padre le dijo que era prometida de Enki, entonces el corazón no lo pudo desviar hacia Enki y tuvo un hijo de Enlil. Y el padre entonces, Anu, el rey de Nibiru, la condenó a que nunca se casara y nunca se pudo casar. Vino aquí a la tierra y siguió estando con los dos aquí, relacionándose sexualmente con los dos. Y aquí en la tierra tuvo varias hijas, de 2 o 3 hijas con Enki. Y no tuvo más hijos con Enlil, porque el hijo que tuvieron en Nibiru vino de allá también, que es llamado Ninurta. Pero siguió envolvida entonces sexualmente con los dos aquí, pero nunca se pudo casar. Entonces que Enki la fue a procurar, queriendo tener un hijo, que sería entonces como el descendiente legal del trono en Nibiru. Podía estar como príncipe heredero del trono de Nibiru si nacía un varón con su media hermana, por causa de aquella ley de la simiente que se implantó en Nibiru y sustituyó a la ley de la primogenitura.
Entonces Enki va a donde está esa su media hermana, en esa región ahí que hoy es llamado de la península del Sinaí, por ahí, y queriendo tener un hijo con ella, relacionarse sexualmente con ella fue. Dice Sechariyasichin, aunque en épocas posteriores se la representaría como a una vieja matrona, avanzada en edad, debió de ser muy atractiva cuando joven, pues el texto nos informa sin ningún rubor de que cuando Enki se acercó a ella, su sola visión hizo que su pene regara sus represas. O sea, solo de verla por la belleza y lo agradable que era su físico, a su media hermana, Ningmat o Ninyarsá, ya Enki sintió un deseo sexual fuerte por ella. Dando instrucciones para que se le dejara a solas, Enki derramó el semen en la matriz de su media hermana, Ninhursag o Ningmat. Ella guardó el semen en su matriz, el semen de Enki, y más tarde, después de 9 meses de femineidad, ella dio a luz a la orilla de las aguas. Pero resultó ser una niña, entonces no iba a heredar. Entonces él siguió haciendo el esfuerzo con ella, teniéndose sexo más de nuevo, procurando tener un hijo. Dice, al no conseguir heredero varón, Enki se decidió a hacer el amor con su propia hija, con la hija que nació. Esperó que creciera y entonces tuvo sexo con ella buscando ese varón. Tampoco lo tuvo. Dice, al no conseguir un heredero varón, Enki se decidió a hacer el amor con su propia hija. La abrazó, la besó. Es esa expresión, la abrazó y la besó, es una señal de que tiene relaciones con ella en este lenguaje de las tablillas en referencia a los Anunnaki. Cuando aparece la abrazó y la besó, significa, la abrazó por la cintura y la besó, significa tener relaciones sexuales. Eso es lo que hace el rey Anu cuando llega a la tierra y ve a su bisnieta Inanna y dice la misma frase, la abrazó y la besó. Y cuando se fue a Nibiru le dejó de regalo su casa, le dejó regalo una nave para ella. Ella le cantó y le danzó a él. Entonces después en un texto aparece la amada de Anu. O sea, hubo un relacionamiento sexual de esa de Inanna con su bisabuelo Anu. Eso era normal entre los Anunnaki, ese tipo de relacionamiento sanguíneo, así cercano. Entonces Enki se relaciona, espera que su hija crezca y tiene relaciones sexuales con ella y tampoco produce varón. Al no conseguir un heredero varón, Enki se decidió a hacer el amor con su propia hija. La abrazó, la besó. Enki derramó su semen en la matriz, pero ella también le dio una hija. Entonces Enki fue a por su nieta, o sea, también esperó que la nieta creciera, la hija de su hija, y tuvo relaciones con ella, buscando el heredero varón. Tampoco resultó. Dice, entonces Enki fue a por su nieta y la dejó embarazada también, pero una vez más su descendencia fue femenina. Decidida a detener estos desmanes, su media hermana Ningmat echó una maldición sobre Enki, por la cual éste, tras comer unas plantas que ella le preparó, cayó mortalmente enfermo. Sin embargo, los otros dioses obligaron a Ninhursag o Ningmat a levantar la maldición, a curarlo de nuevo. Lo iba a matar porque ella era médica, doctor, especialista en curas y en hierbas y en todo tipo de remedios. Ella vino de Nibiru para encargarse eso de la salud de los Anunnaki. Entonces sabía de todo eso. Y entonces, hasta que Enki prometió nunca más acercarse a Ningmat en plan de tener relaciones sexuales. Ese fue el acuerdo que se hizo. Está bien, yo lo voy a curar de los males que está sufriendo, pero fue como un veneno que le dio a través de unas plantas. Pero lo hicieron prometer a Enki de que nunca más iba a acercarse a su media hermana, Ningmat, en plan de buscar relaciones sexuales.
Mientras que estos hechos tenían mucho que ver con asuntos divinos, o sea, entre los mismos Anunnakis, otros relatos de Enki y Niurzak o Nima tienen que ver en gran medida con asuntos humanos. O sea, en el libro perdido de Enki que ya leímos, vemos cómo ellos se relacionan, pero para crear un terrestre, ¿no? Otro ser. Ahí se relacionan, pero no más ya relacionamiento a nivel de sexo. Entonces aquí tienen que ver con asuntos humanos, pues según los textos sumerios el hombre fue creado por Niurzak siguiendo los procesos y las fórmulas que diseñó su medio hermano Enki. En un laboratorio se reunieron y crearon entonces ese ser, el terrestre primitivo, ellos dos, siguiendo los procesos y las fórmulas que Enki diseñó. Ella fue la enfermera jefe, la encargada de los servicios médicos. Fue por ese papel que la diosa recibió el nombre de Ninti, dama de la vida. También se le llamaba la mama o la manmi. De ahí viene, fíjense ya, de antes de que naciera la raza terrestre, ya a ella se le llamaba la mami, la mama. Y esa palabra viene de los sumerios y la usamos hoy. Madre, la mami, la mamá. De ella, de esa mujer, porque creó el terrestre como la madre de él, madre de los dioses, dama de la vida. Algunos expertos ven en Adapa el hombre modelo de Enki, al bíblico Adama o Adán, pero están equivocados, porque Adán es el terrestre primitivo, el trabajador primitivo que crearon Enki, Enlil y su Enki, su hijo y su media hermana Niurzak crearon el trabajador primitivo. Ese era el Adamo. Solo que la Biblia confunde el Adamo con el Adapa, que el Adapa es otro que nace ya directamente de Enki teniendo relaciones con una mujer terrestre y nace el Adapa, ya el ser civilizado, el Homo sapiens, el Adapa. Algunos expertos ven en Adapa el hombre modelo de Enki, al bíblico Adama o Adán, pero eran dos personas diferentes. El doble significado del sumerio Ti evoca también paralelismos bíblicos, pues Ti podía significar tanto vida como también podía significar costilla, de manera que el nombre de Ninti, que se le dio a dama de la vida, el nombre que se le dio a Ninmah o Niurzak, después que ayudó a crear el terrestre junto con Enki, se le dio el nombre de Ninti, dama de la vida. Podía significar tanto dama de la vida como dama de la costilla. La bíblica Eva, cuyo nombre significa vida, fue creada a partir de una costilla de Adán. Eso dice la Biblia. Pero el texto babilónico sumerio dice otra cosa, que ya lo leímos en este libro, el libro perdido de Enki. Aquí se explica bien cómo fue el proceso. La Biblia no le explica completamente, solo coge una cosa de aquí, otra de allá y lo coloca ahí y deforma la cuestión. Por lo que también Eva resultaba ser una dama de la vida o una dama de la costilla. Como dadora de vida, de dioses y del hombre, se habló de Niurzak como de la diosa madre. Se le apodó Manmu, la palabra precursora de mamá. Y su símbolo fue el cortador, el instrumento que usaban las comadronas en la antigüedad para cortar el cordón umbilical después del parto. Ese era el símbolo de Ninmah. Este símbolo aquí, el cortador del ombligo de la criatura que nacía. Ese era el símbolo de ella como médica, como matrona. Dice el cordón umbilical. Dice, Enlil, el hermano rival de Enki, tuvo la buena fortuna de conseguir ese heredero legítimo, porque la primera vez que tuvo relaciones con su hermana Nibiru,
con Nigmat o Niñarsá, nació un varón, Ninurta. Y entonces a Ninurta, que es hijo de Enlil, con su media hermana Nigmat, allá en Nibiru, es a quien le corresponde la herencia del reinado en Nibiru, el reinado al trono de Nibiru. Después de su padre Anu, entonces le correspondería legalmente a Enlil, porque tuvo un heredero varón con su media hermana Nigmat allá en Nibiru, lo que Enki no consiguió. Por eso Enki se acercó aquí en la tierra queriendo tener un heredero con ella, pero no consiguió, solo nacieron hembras, mujeres. Enlil, el hermano y rival de Enki, tuvo la buena fortuna de conseguir ese heredero legítimo con su media hermana Nigmat, a través de su hermano. El más joven de los dioses en la tierra, que había nacido en los cielos, tenía por nombre Ninurta. Nació en los cielos, allá en Nibiru, de Nigmat y su medio hermano Enlil. Ninurta, señor que completa la fundación, está refiriéndose al trono de Nibiru. Fue el heroico hijo de Enlil, que partió con red y rayos de luz para luchar por su padre. El hijo vengador que lanzaba rayos de luz, tenía armas. Su esposa Bau fue también enfermera o médico. Su epíteto era el de dama que a los muertos devuelve la vida. Esa era la esposa de Enlil. La esposa de Enlil, la esposa de Ninurta. Aquí vemos entonces en esta pintura a Ninurta, aquí debajo a Ninurta, en la mano tiene 7 armas, como si la mano estuviese con una extensión. Son las 7 armas de Ninurta. Eso es lo que significa esa imagen con la mano así, que tiene varias saliencias. Fíjense que en esta pintura, aquí representando a Ninurta con sus 7 armas, hay algo aquí interesante aquí debajo. Este es el águila con 2 cabezas, que algunas banderas tienen eso como en su escudo. Rusia, ese es el escudo. Está en el escudo de Rusia, el águila con 2 banderas, con 2 cabezas, disculpen. El escudo de la bandera de Rusia, el águila con 2 cabezas. Y hay que está en la bandera de Siria, no me recuerdo bien, esa águila con 2 cabezas también. Viene ya de los tiempos de los Anunnaki, un símbolo antiquísimo. El águila con las 2 cabezas. Dice, las antiguas representaciones de Ninurta le muestran sujetando un arma única, sin duda, la que podía disparar rayos de luz, como ya le mostré. Los textos antiguos lo aclaman como a un poderoso cazador, un dios luchador, famoso por sus habilidades en la guerra, habilidades marciales. Pero su combate más heroico, está hablando de Ninurta, el hijo de Enlil, pero su combate más heroico lo entabló en nombre de su padre Enlil. No lo entabló en nombre de su padre Enlil, sino en el suyo propio. Fue una batalla a gran escala con un dios malvado llamado de Su, sabio. Y como ya leímos el libro perdido de Enki, aquí se relata cómo fue, quién era ese Su, quién era Su. El nombre era Ansu, que era comandante, un príncipe real que vino de Nibiru también. y que residió un tiempo en la misión que tenían los Anunnakis allá en Marte. Y él la comandaba esa misión, más de 50 Anunnakis allá. Y él vino aquí a la Tierra y Enlil le mostró todos los instrumentos el centro de comando de Enlil. Él se lo mostró a Ansu. Y Enki también estuvo de acuerdo, pero Ansu tenía un plan, quería apoderarse del poder aquí y en Nibiru también. Era un príncipe heredero de sangre real y consiguió robarse los instrumentos de poder que tenía Enlil ahí en Mesopotamia, en la ciudad de Nippur. Y escapó con los instrumentos del comando, y para luchar contra él y recuperar esos instrumentos se llamó a Ninurta.
Porque Ninurta era el heredero de Enlil. Si Ansu tomaba el poder, Ninurta también quedaba fuera de la herencia. Que ese era el plano de Ansu, tomar el poder aquí en Nibiru también. Y entonces la mamá de Ninurta, que es Niñarsag o Ninmal, le animó, lucha contra él. Porque si no tú también vas a perder el poder, la herencia, no solamente tu padre Enlil. Entonces ese Ansu luchó contra Ninurta, lo desafió y lucharon ahí en la península del Sinaí, encima de naves, tenían naves, y lo venció. También Enki le ayudó, le dio sugerencias, qué hacer, dispárale como a las piernas de la nave de él, el tren de aterrizaje. Y entonces lo venció y lo condenaron a muerte. Y Ninurta fue que ejecutó la muerte con un rayo. Le disparó un rayo y lo mató. Eso es Ansu. Aquí lo dice en el libro perdido de Enki. Solo que aquí en este primer libro que escribe Secharya Sitchin no lo dice. Parece que entonces Sitchin hizo más investigaciones con otras tablillas y aquí en este libro sí lo coloca, cómo fue el relato real. Incluso aquí él coloca a Su como al que desafió Ninurta. Y termina diciendo como que Su era un nieto de Enlil aquí, lo vamos a ver, pero fue una conclusión equivocada de Secharya Sitchin, porque después que él escribe este libro, él mismo presenta aquí cómo fue realmente esa batalla y que fue Ansu, un comandante que vivía en Marte con los Anunnaki que estaban allá, y vino aquí, se le confió y la confianza la aprovechó y robó los instrumentos que tenía Enlil para ejercer el comando aquí en la Tierra. Entonces, como veremos en la lectura aquí, Secharya Sitchin va a hacer una conclusión equivocada, tentando decir quién era ese Su, contra el cual luchó Ninurta. Dice, fue una batalla a gran escala con un dios malvado llamado Su, significa sabio, y que tenía como precio nada menos que el liderazgo de los dioses en la tierra, el poder. Pues Su había capturado ilegalmente las insignias y los objetos que Enlil había ostentado como jefe de los dioses aquí en la tierra. El señor del comando, era el comandante en jefe aquí en la tierra, y ese Ansu o Su, como dice aquí, capturó esos instrumentos y quería él erigirse como el comandante en jefe y también reclamar el trono de Nibiru. Las tablillas que describen estos sucesos están en los inicios del relato, y la narración solo se hace legible a partir del punto en el que Su, que es Ansu, llega a Elekur, el templo de Enlil, en Nippur, la ciudad de Nippur. Parece ser que es conocido y que debe de ostentar algún rango, ese Ansu o Su, pues Enlil le da la bienvenida confiándole la custodia de la entrada a su santuario, o sea, a la habitación donde estaban esos instrumentos del poder. Pero el malvado Su iba a pagar su confianza con una traición, la de la sustracción de la enlilidad, o sea, los instrumentos de poder que le daban el comando y la jefatura Enlil aquí en la tierra. Le dieron confianza, pero en un momento dice aquí en este libro perdido de Enki, cuando Enlil entró a tomar baño, dejó a Su solo, y Su aprovechó y entró en la cámara, en la habitación donde estaban esos instrumentos del poder y se los llevó. Por eso dice, iba a pagar su confianza con una traición, la de la sustracción de la enlildad, la toma de posesión de los divinos poderes que él albergaba en su corazón. Tenía ese deseo de tener el poder. Eso es muy común entre los Anunnaki desde el inicio, desde Nibiru hasta acá. Siguieron con esa ambición por el poder y eso fue lo que causó las grandes destrucciones y la muerte entre ellos, la lucha por el poder. Para ello Su tenía que tomar posesión de determinados objetos, incluida la mágica tablilla de los destinos. Era como un disco duro donde había muchísimas informaciones sobre las rutas espaciales para ir y venir a Nibiru, cómo ejercer el poder aquí en la Tierra. Todo estaba como en esos discos duros, las tablillas de los destinos.
El astuto Su dio con la oportunidad cuando Enlil se desvistió para meterse en la piscina en su baño diario, dejando descuidada toda aquella parafernalia que Ansu o Su sustrajo. A la entrada del santuario, no se imagine, yo le dije, no se imagine, cuando hablamos de santuario, no se imagine como ese santuario de las iglesias, de las catedrales, que no está hablando nada de eso. Recuérdense que templo es simplemente la residencia, que el nombre que los terrestres le dan a la residencia de los Anunnaki, que ellos ayudan a construir. Donde vivía el Anunnaki, a esa residencia se le llamaba, los terrestres le llamaban templo. Entonces, y usaban ese lenguaje, el santuario, un local, una habitación secreta, privada del templo, de la residencia del Anunnaki. A la entrada del santuario, que él había estado observando, Su espera el comienzo del día, cuando Enlil se estaba lavando con agua pura. Habiéndose quitado la corona y habiéndola depositado en el trono, Su cogió en sus manos la tablilla de los destinos, se llevó la Enlildad, el símbolo del poder. Mientras Su estaba huyendo en su nave, llamada MU, pero que indica una nave voladora, hasta un esconderijo lejano, las consecuencias de su audaz acción comenzaron a tener efecto. Se suspendieron las fórmulas divinas, la quietud se esparció por todas partes, el silencio se impuso, la brillantez del santuario se desvaneció. Está hablando de lo que pasó en esa habitación de la residencia de Enlil, cuando Su sustrajo como se dice, las tablillas de los destinos, todos esos instrumentos que representaban el poder en manos de Enlil. Dice el padre Enlil, cuando descubrió, enmudeció. Los dioses de la tierra se fueron reuniendo uno a uno con las noticias. Llamó un consejo urgentemente. El asunto era tan grave que incluso se informó a Anu, allá en Nibiru, en su morada celestial. Anu analizó la situación y concluyó que Su tenía que ser capturado para que devolviera las fórmulas. Volviéndose a los dioses sus hijos, Anu preguntó cuál de los dioses castigará a Su. Su nombre será el más grande de todos. Nadie se ofreció. Varios dioses conocidos por su valor fueron convocados, pero todos ellos señalaron que, habiéndose hecho con la tablilla de los destinos, Su o Ansu era invencible. Su poseía ahora los mismos poderes que Enlil, de modo que el que se le enfrente se convertirá en arcilla, será destruido. Entonces Ea tuvo una gran idea. Ea es el medio hermano de Enlil, Enki, Ea o Enki. Ea tuvo una gran idea. ¿Por qué no llamar a Ninurta para que acepte tan desesperado combate? Aquí dice Sicharia Sitchin que fue Enki que sugirió a Ninurta, el hijo de su medio hermano Enlil. En este libro, Sicharia Sitchin narra las cosas de otra manera. Parece que entonces fue escrito más tarde y Sicharia Sitchin tuvo acceso a otro documento, a otras tablillas donde el relato se aclara más. Entonces dice que Enki tuvo una gran idea. ¿Por qué no llamar a Ninurta, el hijo de Enlil, para que acepte tan desesperado combate? Los dioses reunidos se percataron de la ingeniosa picardía de Ea o Enki. Estaba claro que las posibilidades de que la sucesión cayera en su propia descendencia se incrementarían si Su era derrotado, pero también resultaría beneficiado si Ninurta resultaba muerto en el proceso. Para sorpresa de los dioses, Ninhursag o Ninmak, la gran dama, se mostró de acuerdo y dirigiéndose a su hijo Ninurta le explicó que Su no solo le había robado a Enlil la Enlildad, sino, o sea, el poder de comandante aquí en la tierra y todo lo que conllevaba, sino también que le robó a él, a Ninurta, porque él era el heredero después de su padre Enlil y era Ninurta, entonces también lo estaba desafiando con ese robo
la misma herencia que le correspondía a Ninurta. Eso le explica a su madre. Entonces, dirigiéndose a su hijo Ninurta, Ningmat o Niñarsak le explicó que Su no solo le había robado a Enlil la enlildad, sino también a él mismo. Con chillidos de dolor di a luz, dice ella. Gritó, y fue ella la que aseguré para mi hermano y para Anu la continuidad de la realeza del cielo al tener ese hijo Ninurta. Eso está diciendo Ningmat. Dice, con chillidos de dolor, está refiriéndose a cuando ella dio a luz a Ninurta, ya en Nibiru. Con chillidos de dolor di a luz. Gritó, y fui yo la que aseguré para mi hermano y para Anu. Para mi hermano, ¿quién? Enlil, que fue que la dejó embarazada, su media hermana Ningmat. Ella aseguró así la descendencia para Anu también, el trono de Nibiru, al tener ese hijo con su medio hermano. La continuidad de la realeza del cielo, la realeza en Nibiru, para que sus dolores no fueran en vano. Ninurta tenía que salir y luchar por la victoria. Es la manera de animar a su hijo a que vaya, era a realizar la lucha contra Ansu o Su, como dice aquí en el texto. Y ella le dice, lanza tu ofensiva, captura al fugitivo Su, que tu aterradora ofensiva se ensañe con él. Córtale la garganta, vence a Su. Que tus 7 vientos del mal vayan contra él. Ven, recuerden la foto, aquí está, Ninurta con las 7 armas en la mano. 7 vientos, Ninurta con las 7 armas en la mano, los 7 vientos. Que tus 7 vientos del mal vayan contra él, genera todo el torbellino para atacarle. Que tu resplandor vaya contra él, que tus vientos lleven sus alas hasta un lugar secreto, que la soberanía vuelva a Ekur, la ciudad, la residencia de Enlil, el Ekur, que las fórmulas divinas vuelvan al Padre que te engendró, o sea, la residencia de Enlil. Las diversas versiones de este relato épico nos proporcionan, ven, hay varias versiones de este relato. Las diversas versiones de este relato nos proporcionan después emocionantes descripciones de la batalla que vino a continuación. Ninurta le disparó flechas, proyectiles. No se imaginen flechas como esa que lanzan los indios de madera o de metal. Son proyectiles. Fíjense, armas brillantes, armas de brillantez. Una tecnología que es millones de años más avanzada que la nuestra. Entonces sáquense de la cabeza que fue una flechita de esa que le lanzó. Esa gente lanzan misiles, como decimos hoy, porque ya conocemos esa tecnología. Dice, Ninurta le disparó flechas, entre comillas lo coloca Secharia Sitchin. Ninurta le disparó flechas a Su, pero las flechas no se podían acercar al cuerpo de Su. Mientras llevara en la mano la tablilla de los destinos de los dioses, había como un escudo impenetrable, mientras él estuviera esos objetos al lado de él. Las armas lanzadas se detenían en mitad de su vuelo, pero mientras se desarrollaba la incierta batalla, Enki o Ea le aconsejó a Ninurta que añadiera un tilún a sus armas, o sea, otro tipo de armamento a los que ya él estaba usando, porque no estaban funcionando. Un tilún, otra especie de arma. A sus armas y que le disparara en los piñones, o sea, en las pequeñas ruedas dentro de las alas de su nave, o sea, que le disparara una parte estratégica de la nave de Su para que lo derribara. Esa idea se la da a Enki, a su sobrino Ninurta. Siguiendo su consejo y gritando ala con ala, Ninurta disparó el tilún en los piñones de Su, o sea, le disparó a la nave en una parte estratégica. Así alcanzado, los piñones empezaron a desmontarse y las alas de Su cayeron dando vueltas.
o sea, la nave, porque Jesús no tiene alas. Está refiriéndose aquí a la nave, en la parte de la nave donde fue impactada por esa nueva arma que Ninurta usó. Entonces la nave se desplomó. Dice, las alas de Su cayeron dando vueltas. Cayeron dando vueltas, la nave se descontroló y cayó. Su fue vencido y las tablillas del destino volvieron a Enlil. ¿Quién era Su? Era, como algunos expertos sostienen, una ave mitológica. Oye, de nuevo la burrada de los llamados expertos europeos. Qué cosa, ¿eh? No entienden algo e inventan cualquier disparate. Vean. ¿Quién era Su? Una ave mitológica. Ustedes han visto tamaña ignorancia de los llamados. Por eso es que Zecharia Sitchin los critica. Y él siempre le está llamando los expertos, los sabios, los estudiosos, criticándolo. De una manera disimulada, pero en todos los libros él hace eso. Critica a esos que se creen los expertos y los sabios y los estudiosos. Y presenta las disparates que ellos hacen y dicen. Los expertos sostienen que Su era una ave mitológica. Y usted le pregunta, ¿y qué es una ave mitológica? Ellos inventarán cualquier estupidez y te responderán, esos llamados sabios. Está refiriendo a esos llamados antropólogos europeos y estudiosos de los textos sumerios, europeos y estadounidenses. Dice, tenía que ser alguna ave mitológica, dicen. Como todo es mito para ellos, ¿no? Mitos y mitos. Entonces tenía que ser una ave mitológica. No se les mete en la cabeza que son astronautas de otro planeta. Por eso, como no aceptan esa realidad, se inventa todo tipo de disparates. No son leyendas, son mitos que se inventaron los sumerios. ¿De dónde la sacaron? De sus alucinaciones religiosas. ¿Ve cuántos disparates inventan los llamados expertos para no aceptar que fueron personas de otro planeta que llegaron aquí? Eso es lo que no quieren aceptar. Entonces, ¿quién era Su? Nave mitológica, dicen los expertos. Y dice Zecharia Sitchin, evidentemente podía volar como hacen las aves. Pero, dice, pero también puede hacerlo hoy en día cualquier persona que coja un avión. O cualquier astronauta que se suba a una nave espacial también puede volar. Y no es una ave mitológica. Esa es la crítica que hace Zecharia Sitchin a esos llamados expertos. También Ninurta podía volar tan hábilmente como Su, porque dice que el combate fue aéreo, alas con alas. Dice, también Ninurta podía volar tan hábilmente como Su y quizás mejor que él. Pero él no era un ave de ninguna clase, como están queriendo decir los expertos. No eran aves de ninguna clase, como dejan patente muchas representaciones que han quedado de él. Solo o con su consorte Bau, su esposa, llamada también de Gula. Más bien volaba con la ayuda de una extraordinaria ave, una nave, que se guardaba en el recinto sagrado, el Hirsu, de la ciudad de Lagash. Cada Anunnaki tenía una nave. El Anunnaki principal tenía una nave para desplazarse aquí en el planeta. Su no era un ave. Parece ser que tenía a su disposición una ave, entre comillas. Tenía a su disposición un ave, o sea, una nave, quiere decir Zecharia Sitchin, en la que pudo huir para esconderse después que se robó la tabla de los destinos. Dice, más bien fue desde dentro de estas aves, entre comillas, que los dioses se enfrentaron en su batalla en el cielo, y no debería de haber duda en cuanto a la naturaleza del arma que finalmente hirió al pájaro de Su, llamada Til en sumerio. Entonces lo de ave es interesante porque no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de las piedras de Ica en Perú, que se han encontrado por miles y se siguen encontrando, que nos presentan una humanidad donde ya donde aparecen esos seres ya que viven aquí en la Tierra, son terrestres en naves que parecen pájaros, pero se le ve que es un robot.
un robot, los ojos son robóticos. Y ya esa humanidad que tiene un avance tecnológico inmenso, viajaba por el espacio, tenía naves y andaba y las piedras de Ica en Perú, aparecen esas naves como pájaros, como si fueran aves, pero son simplemente una simbología para decir que ellos podían volar en naves, tenían naves. Por eso aquí dice, ese Charya Sitchin cada vez que habla de ave, la coloca entre comillas. Sí, eran aves, pero volaban y podían cargar gente dentro y encima, ¿no? Está criticando a los expertos, pero diciendo en el fondo que son naves aéreas. Entonces Su no era un ave. Y no debería de haber duda en cuanto a la naturaleza del arma que finalmente hirió al pájaro de Su, la nave de Su, llamada Til en sumerio. ¿Cuál era la naturaleza de esta arma que ella le sugirió a Ninurta que usara? Porque las otras no daban resultado. Dice llamada Til en sumerio y Tilún en asirio. Se escribía pictóricamente así como con la forma de un misil hasta el día de hoy. Un misil en forma de flecha. Como se usan hoy, un misil. Entonces tiene la misma forma, como una flecha, así se escribía. Esa era la pictografía de esta arma, ven, como una flecha. Bien, como una flecha aquí. Eso era un misil. Entonces, con una sociedad, una humanidad que tiene millones de años adelante de nosotros a nivel tecnológico, como los Anunnaki, hablar de flechas, cositas así no tiene sentido. Son misiles, como decimos hoy. Y debió significar entonces lo que Til significa hoy en día en hebreo, que significa que misil. Así pues, Su era un dios, uno de los dioses que intrigó para usurpar la Enlilá, el comando aquí en la tierra. Un dios al que Ninurta, como legítimo sucesor, tenía todos los motivos para combatirlo. ¿Quién era Su? Sigue Charya Sitchin investigando y queriéndonos decir quién era Su. ¿No sería Marduk el hijo de Enki? Claro que no, tampoco. El primogénito de Enki, Marduk, y de su esposa Dankina. ¿Quién era Su? ¿No sería Marduk, hijo del montículo puro, o sea, hijo de Enki y de su esposa Dankina, impaciente por apropiarse también del trono mediante un ardid de algo que no era legalmente suyo, o sea, el comando? Marduk luchó, como vimos en el libro perdido de Enki, luchó toda su vida para tener también el poder, quitárselo a Enlil y a Ninurta. Él decía, es a mi padre Enki que le corresponde el poder. Él era el heredero, el primogénito. Entonces, traen esa lucha de Nibiru aquí y Marduk se mató la vida entera por eso. Entonces, Charya Sitchin se pregunta, ¿no sería ese Su Marduk? Existen razones para creer que no. Para creer que no habiendo podido tener un hijo, son como razones que presenta Charya Sitchin para pensar levemente que podría ser Marduk, porque también estaba aspirando a ocupar el poder que tenía Enlil y su hijo Ninurta aquí en la tierra, el comando en la tierra. Dice, existen razones para creer que, no habiendo podido tener un hijo con su hermana, para generar así un contendiente legal para la Enlildad, Enki echó mano de su hijo Marduk. De hecho, cuando a comienzo del segundo milenio antes de Cristo, toda la zona de Oriente Próximo se vio sacudida por grandes agitaciones sociales y militares, Marduk fue elevado en Babilonia al estatus de dios nacional de Sumer y Akkad. A Marduk se le proclamó rey de los dioses en lugar de Enlil, y se requirió al resto de dioses que le prometieran fidelidad a él, y que fueran a residir en Babilonia, en su ciudad, donde sus actividades podrían ser fácilmente supervisables. Entonces, Marduk quería también conseguir el poder, pero aquí en este libro se aclara todo. Por eso lo leímos primero, porque todo lo que las apreciaciones, las teorías que presenta ese Charya Sitchin en este libro, que es el primero, ya las sabemos cuáles son las respuestas. Entonces,
estamos leyendo para los que no han leído el libro perdido de Enki, donde ya se aclara todo, lo que no se aclara en este libro aquí. Entonces él está queriéndole dar la justificativa a esas interrogantes. ¿No sería Marduk el hijo de Enki? Porque Marduk también fue declarado Dios de todos los dioses, usurpó el poder, pero como vimos en el libro perdido de Enki, a Marduk Enlil le deja el poder y Ninurta, después que ya está Mesopotamia entera está destruida, y le dije, reina ahora tú encima de las ruinas, eso es lo que tú querías, reina. Y Enlil y Ninurta se van a sus dominios allá en América del Sur. Entonces aquí no se aclara eso porque este es el primer libro que escribió Secharia Sitchin, parece que no tenía a mano los documentos y las tablillas que ya traduce y escribe aquí, coloca aquí en el libro perdido de Enki. Dice, esta usurpación de la Enlildad, o sea, el comando en la tierra, mucho después del incidente con Su, vino acompañada por un importante esfuerzo babilonio por falsificar los antiguos textos. Marduk implantó su ciudad principal ahí en los territorios de Enlil de Ninurta y en lo que se llama el Edín, en Mesopotamia. Ahí fundó la ciudad, le pasó por encima a Enlil y fundó a Babilonia, Babil, la ciudad de... Y ahí también con un ejército de terrestres ya impuso y estaba levantando una torre de lanzamiento para las naves ir y venir a Nibiru. O sea, estaba en plan de tomar el poder Marduk, pero le destruyeron todo, Enlil y sus hijos. Y cuando Marduk reinaba ahí en Babil, en su ciudad, tenía también su residencia llamada templo. Los que dirigían ese templo, esa residencia, llamados sumos sacerdotes, reescribieron la historia de los Anunnaki, colocaron a Marduk como el protagonista. Fue la primera manipulación de la historia que se hizo en nuestra humanidad, señores. De allá viene eso. Ustedes ven como los Estados Unidos y los europeos que van atrás como macaquitos de Estados Unidos, no tienen cabeza propia. Estos líderes europeos, que de líderes no tienen nada, porque se han demostrado que son más lambones que cualquier colonia. Lo que están haciendo los líderes europeos atrás de Estados Unidos, queriendo deformar la historia. Que no fue Rusia que liberó a Polonia, que liberó a Europa de Hitler, que fueron los estadounidenses queriendo cambiar la historia. Pero ¿cómo la cambian? Ya nadie se traga esas mentiras del imperio. Y entonces esa manipulación de la historia ya nos viene de los Anunnaki. Los seguidores de Marduk la hicieron allá en Babilonia y cambiaron muchos textos. Incluso aparece Marduk como si fuera el planeta Nibiru, representando al planeta Nibiru. El que creó todo, el que creó la tierra, una cantidad de títulos que le corresponderían al planeta Nibiru se lo atribuyen estos manipuladores a Marduk para realzar su grandeza en frente de todos los dioses. Pero como veíamos en el libro perdido de Enki, Marduk reinó sobre ruinas. Ya Babilonia fue destruida. Babilonia se salvó de la destrucción nuclear y toda Sumeria fue destruida. Entonces puras ruinas quedaron para reinar. Dice, esta usurpación de la Enlildad, es el comando, mucho después del incidente con Su, vino acompañada por un importante esfuerzo babilonio por falsificar los antiguos textos. Colocar a Marduk como el principal. Por eso yo le decía, cuando leíamos este libro, señores, que la sabiduría la tienen secuestrada. Todo lo que es texto de los sumerios, tablillas, se las roban allá, los museos de Europa. En Europa, Alemania, Francia, Inglaterra y de Estados Unidos se roban todo porque quieren manipular todo. Que nadie sepa nada, ellos saben todo. Y así controlan y manipulan todo, la sabiduría. Y manipulan la historia, manipulan por donde la gente debe de caminar también. Y ese es el esfuerzo que hacen ya estos sacerdotes de Marduk. Un importante esfuerzo babilonio por falsificar los antiguos textos en la ciudad de Marduk, Babilonia, Babil. Se reescribieron y se alteraron los textos más importantes para hacer aparecer a Marduk como señor
de los cielos, ven, como el planeta Nibiru, Señor de los cielos, el creador, el benefactor, el héroe, en vez de, incluso en lugar del rey de Nibiru Anu, o en lugar de Enlil, o incluso por encima de Ninurta. Toda la historia se reescribió, los textos antiguos, para que él apareciera en lugar de ellos. Fíjense esta imagen de Marduk aquí. Esta imagen de Marduk aparece con una parte del ojo como blanca. No sé si se ve el detalle. Una parte del ojo así como blanca. Los Anunnaki muchas veces son retratados así en estas imágenes que aparecen. ¿Por qué? Porque a los Anunnaki le brillaban los ojos. Un brillo muy fuerte le salía de los ojos. Vienen de otro planeta donde la luz del sol es más débil. Por eso cuando nacía un niño aquí de un Anunnaki, de una mujer terrestre, el marido que había recibido los cuernos, inmediatamente decía, este hijo no es mío, mírale los ojos como le brillan, mira la piel blanquísima, ese hijo es de ellos. Pero como le tenían miedo a los Anunnaki, porque son personas poderosas, que el terrestre no tiene ni cerca le llega al poder que tienen los Anunnaki, o la sabiduría, la tecnología, el marido que recibió los cuernos se quedaba tranquilito y aceptaba el hijo, pero sabía que no era de él. Eso se repitió un montón de veces aquí. Los Anunnaki teniendo hijos con mujeres que ya tenían su esposo, y las mujeres no pueden decir quién es el padre. Ni el padre puede decir que, o rebelarse, o atacar, puede ser muerto por el Anunnaki. Dice entonces, y eso es lo que pasa yo le decía con María. El Dios Todopoderoso que todo lo sabe, sabía ya que ella estaba embarazada de él, pero María ni lo sabía. Y el Anunnaki que mandó a aquel mensajero que le llama ángel, la Biblia ya lo sabía. Para Dios nada es imposible, María. No olvides eso. Para ti sí, o para José, pero para Dios no es nada. ¿Y quién es Dios? Uno de los Anunnaki. Para Dios no es nada imposible. ¿Cómo? Y María que ni sabía. ¿Cómo? Si yo no tuve relación con ningún terrestre, con ninguna persona aquí. Dice, sí, pero estás embarazada de Dios. El Espíritu de Dios te cubrió con su sombra. Tú ni te diste cuenta. ¿Qué no pueden hacer los Anunnaki, Señor? Porque para Él no es nada imposible, según la capacidad de nosotros, ¿no? Para nosotros será imposible, para ellos no. Tienen la tecnología y van más allá. Dice, entre los textos alterados estaba el relato de Su, y según la versión Babilonia, fue Marduk y no Ninurta, ven, como cambiaron todo, el que luchó contra Su. En esta versión Marduk alardeó, he aplastado el cráneo del dios Su. Así pues Su no pudo haber sido Marduk, porque dice que los mismos sacerdotes servidores de Marduk cambiaron la historia y pusieron a Marduk luchando contra Su, entonces no podía ser el mismo personaje. Entonces Marduk está descartado, Su no era Marduk. Y sigue Zecharia Sitchin. Ni tampoco hubiera tenido sentido que Enki, dios de la ciencia, le hubiera dado indicaciones a Ninurta, que era hijo de su medio hermano, en cuanto a la elección y uso de la mejor arma, si el oponente hubiera sido su propio hijo Marduk, su primogénito. No tenía sentido. Enki, a juzgar por su conducta, así como por su recomendación a Ninurta de corta la garganta de Su, esperaba ganar algo con el combate, ya que no le importaba quién perdiera. La única conclusión lógica es que también Su debía de ser, de algún modo, un contendiente legal para la Enlilidad. Ya lo dijimos, Su era un príncipe de sangre real que también aspiraba a tener el poder aquí en la tierra y en Nibiru. Esto solo nos sugiere a un Dios. Entonces sigue Zecharia Sitchin haciendo suposiciones. Ahora entonces, ¿quién sería si Su no era Marduk? ¿Quién era Su? Un hijo de Enlil. Vean, sigue elaborando teoría de Zecharia Sitchin. Esto solo nos sugiere, ya descartando a Marduk, esto solo nos sugiere a un dios, Nanna, el primogénito de Enlil, el que tuvo con su consorte oficial Ninlil, aquí en la tierra, el primer hijo de él aquí en la tierra.
Pues, si Ninurta fuera eliminado, Nagnar sería el siguiente en la línea sucesora. Entonces ya sigue Sechar así colocando varias teorías ahí que ya sabemos por la lectura de este libro que no son reales. Ahí coloca ahora, entonces sería un hijo de Enlil, el que le robó a su propio padre el poder, quería robarle el poder y luchó y fue muerto por su propio hermano Ninurta. No tiene sentido, pero eso es lo que plantea aquí buscando quién era su. Nagna, diminutivo de Nagnar, el brillante, nos resulta más conocido por su nombre acadio o semita llamado Sin, Nagnar Sin. Como primogénito de Enlil, se le concedió la soberanía sobre la más conocida ciudad-estado de Sumer, llamada Ur, la ciudad. Recuérdense, Ur, en la Biblia, donde salió Abraham. Su templo en Ur recibió el nombre de Eisnugal, casa de la semilla del trono. Él era heredero al trono por su padre Enlil también. Casa de la semilla del trono. Desde esa morada, Nagna y su consorte Ningal, gran dama significa, llevaban los asuntos de la ciudad y sus gentes con gran benevolencia. El pueblo de Ur sentía un gran afecto por sus divinos soberanos, llamando amorosamente a su dios padre Nagnar, así como con otros apodos cariñosos. Parece que Nagnar, Anunnaki, gobernaba su ciudad con mucha benevolencia, ayudaba a los terrestres. La gente atribuía la prosperidad de la ciudad de Ur a Nagnar. Shulgi, un gobernante de Ur, por la gracia del dios, recuérdense que los Anunnaki eran que nombraban a los reyes, a los gobernantes de sus ciudades. Gobernante de Ur, por la gracia de Dios, este rey llamado Shulgi, de finales del tercer milenio antes de Cristo, describía la casa de Nagnar como un gran establo henchido de abundancia, un lugar opulento de ofrendas de pan, donde se multiplicaban las ovejas y se sacrificaban bueyes, un lugar de dulce música donde sonaban el pandero y el tambor. Bajo la administración de su dios protector Nagnar, Ur se convirtió en el granero de Sumer, producía muchos cereales, esa ciudad de Ur. Recuérdense que el dios entre comillas tenía la ciencia, ¿no? La tecnología para hacer florecer su ciudad, los conocimientos en todo el sentido de la palabra, agrarios, tecnológicos, para que su ciudad tuviera una gran producción. Entonces se la transmitía a algunas personas ahí. Y la ciudad, por eso las ciudades, cuando el llamado Dios se molestaba y se iba a otro lugar, las ciudades comenzaban a desfallecer, o sea, a caer en productividad, en poder, pedían muchas capacidades, porque lo que le daba la fuerza a esas ciudades para que fueran prósperas era la presencia del Anunnaki ahí y los aportes que él hacía desde su gran conocimiento científico. La gente atribuía la prosperidad de Ur a Nagna, y Shulgi, un gobernante de Ur, por la gracia del dios, de finales del tercer milenio describía así la casa de Nagna como un gran establo henchido de abundancia, un lugar opulento de ofrendas de pan, donde se multiplicaban las ovejas y se sacrificaban bueyes, un lugar de dulce música, donde sonaban el pandero y el tambor. Bajo la administración de su dios protector, Nagna, Ur se convirtió en el granero de Sumer, el suministrador de grano, así como de ovejas y ganado vacuno, de templos de todas partes. La producción daba para el consumo y para otros también. Un lamento por la destrucción de Ur no se informa en negativo de lo que pudo ser Ur antes de su hundimiento. Un informe en un lamento de Ur nos informa negativamente, o sea, diciendo lo que fue destruido para decirnos que entonces eso estaba. En los graneros de Nagna no había grano. Las comidas nocturnas de los dioses se suprimieron. Eso significa que había comida nocturna y que había grano.
En sus grandes comedores se terminaron el vino y la miel. Significa que había vino y miel. En el noble horno del templo ya no se preparaban bueyes y ovejas. El rumor ha cesado en el gran sitio de los grilletes de Nanna, la casa donde se gritaban las órdenes para el buey. Su silencio es sobrecogedor. El agobiante mortero y su mano yacen inertes. Las barcas de las ofrendas ya no llevan ofrendas. No llevan ofrendas de pan a Enlil en Nippur. El río de Ur está vacío, ya no hay gabarras en él, un tipo de pez. No hay pies que recorran sus riberas, grandes hierbas crecen allí. Es un grito de lamento por la ciudad de Ur, diciéndonos en lenguaje negativo lo que había. Otro lamento donde se duele por los rebaños que han sido entregados al viento. ¿Qué es el viento? Fue, como leímos aquí en este libro perdido de Enki, fue el ataque nuclear lanzado por Nergal allá en el Sinaí, y la nube se expandió hacia el sur, hacia el este, y iba destruyendo una por una todas las ciudades de Sumeria. Y por eso después se escriben estos lamentos sobre las ciudades de Sumeria, entre ellas está Ur. A eso está refiriendo aquí cuando habla del viento. Dice otro lamento donde se duele por los rebaños que han sido entregados al viento, el viento maligno, o sea, la nube tóxica del ataque nuclear que fue expandiéndose hacia el este y destruyó todo lo que tenía vida, hombres, mujeres, casas, animales. Y los dioses tuvieron que subirse en sus naves y salir corriendo, porque ¿quién para una nube nuclear tóxica? Otro lamento donde se duele, dice, entregados al viento por los abandonados establos, por los pastores y vaqueros que se fueron. Es de lo más inusual. No fue escrito por la gente de Ur, sino por el mismo dios Nanna y su esposa Ningal. Estos y otros lamentos sobre la caída de la ciudad de Ur desvelan el trauma de un suceso inusual. El ataque nuclear, la nube nuclear. Los textos sumerios nos informan que Nanna y Ningal dejaron la ciudad antes de que su ruina fuera completa, antes de que llegara la nube nuclear tóxica y los matara a los dos. Fue una salida precipitada, descrita de forma conmovedora. Los grandes dioses en quien le avisaron, Nergal les avisó, baja hacia allá una nube, salgan todos. Los Anunnaki apresuradamente dejaron todo en sus santuarios, sus residencias, tomaron sus naves y se fueron. Por eso mató a miles de terrestres, porque no le dio tiempo a salir. Algunos se fueron, salieron de la línea donde iba avanzando, por la que iba avanzando la nube tóxica, se fueron lejos y se salvaron, pero la mayoría murió. Así fueron destruidas las ciudades de Sumeria, entre ellas esta, Ur. Y dice, refiriéndose a esa salida rápida, desesperada de los llamados dioses de la ciudad de Ur, dice, Nanna, que amaba su ciudad, partió de la ciudad sin que amaba a Ur, mismo, Nanna Sin, que amaba a Ur, no pudo seguir en su casa. Ningal, la esposa de él, huyendo de su ciudad por territorio enemigo, se puso precipitadamente un vestido, partió de su casa, ¿ves? La caída de Ur y el exilio de sus dioses se explicó en los lamentos como la consecuencia de una decisión deliberada de Anu y Enlil. Y fue a estos dos a los que Nanna apeló para que cesara el castigo. Está hablando de lo que ya leímos en este libro, el ataque nuclear que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, y destruyó esa ciudad porque eran ciudades que eran fieles a Enlil. A Enlil no, a Marduk, que quería destruir, tomar el poder y construir esa torre de lanzamiento ahí en Babilonia. Entonces, para que el espaciopuerto no fuera de él, ni de ellos tampoco, de los seguidores de Enlil, Enlil envió a estos dos hijos, a Ninurta y a Nergal, a que destruyeran esas ciudades
y el espaciopuerto para que Marduk no tomara posesión de ellos. Y ahí se produjo esa catástrofe. No imaginaban que el viento que venía del Mediterráneo arriba, ahí en la frontera del Líbano, en las costas del Líbano y Palestina, se expandiera hacia el este y fuera destruyendo una por una las ciudades de Sumeria. Se salvó Babil, la de Marduk. Esa se salvó. Dice, la caída de Ur y el exilio de sus dioses se explicó en los lamentos como la consecuencia de una decisión deliberada de Anu y Enlil. Dieron la aprobación de que se usaran las armas nucleares para destruir el espaciopuerto, para que Marduk no ocupara el poder, no lo ocupara el espaciopuerto. Que Anu, el rey de los dioses, pronuncie es suficiente. Que Enlil, el rey de las tierras, decrete un destino favorable, pero no fue posible porque una nube nuclear no la detiene nadie, ni los llamados dioses pudieron detenerla. Ese era el desespero de Nagnar en su ciudad. Padre Enlil, me ayuda, libéranos de esta catástrofe. Enlil también agarró su nave y se fue. Dice, no, sal de ahí, vete. Yo no puedo hacer nada. Tendré poder, pero no para eso. Parar una nube nuclear que se dirige hacia allá. Apelando directamente a Enlil, Nagnar Singh, su hijo, llevó su dolido corazón a su padre. Hizo una reverencia ante Enlil, el padre que le engendró, y le imploró, oh Padre mío que me engendraste, ¿hasta cuándo verás con hostilidad mi reparación? ¿Hasta cuándo? Sobre el corazón oprimido que tú has hecho vacilar con una llama, como una llama, por favor, deposita una mirada amable. Le está pidiendo que lo libre de la catástrofe que se acerca a la ciudad, el viento maligno, el viento tóxico. En ninguna parte desvelan los lamentos la causa de la ira de Anu y de Enlil. Pero si Nagna era Azu, ya aquí sabemos la causa, ¿no? Aquí vimos, fue el ataque nuclear. Pero sigue diciendo y lo cubraron a ver si fue Nagna, el hijo de Enlil, si era realmente él era Azu, aquel que usurpó y robó los símbolos del poder. Pero si Nagna era Azu, el castigo habría justificado su crimen por usurpación, pero de verdad era Azu, se pregunta Secharia Sitchin. Ciertamente pudo haber sido Su, porque Su poseía algún tipo de máquina voladora, el ave, entre comillas, en la cual escapó, con la cual combatió a Ninurta. Los salmos sumerios hablan con adoración de su barco del cielo, otro tipo de nave. Padre Nagnar, señor de Ur, cuya gloria en el sagrado barco del cielo está. La nave del Anunnaki es la gloria de él. Por eso en el libro del Éxodo, Moisés le dice al pueblo que él va a encontrarse con Dios allá en la montaña. Y dice que la gloria del Señor va a pasar. Y le dice a Moisés, escóndete y tápate, que la gloria mía va a pasar. ¿Qué es la gloria? La nave de él, que lo podía quemar o transmitirle radioactividad. La gloria del Señor es la nave espacial, el barco celestial. Son tipos de nave que usan los Anunnaki. Dice, Padre Nagnar, señor de Ur, cuya gloria en el sagrado barco del cielo, una nave espacial, está. Ahí está su gloria, ¿ve? La gloria del Señor. Señor hijo primogénito de Enlil, cuando en el barco del cielo asciendes, tú eres glorioso. El barco del cielo es una nave que asciende. No es una nave para nadar, un barco. Tú eres glorioso, Enlil ha adornado tu mano con un cetro eterno. Le dio el reinado en el comando en esa ciudad. Enlil a su hijo Nagnar. Enlil ha adornado tu mano con un cetro eterno. Cuando sobre Ur en el barco sagrado te subes. Y Nagnar le reclama a su padre cuando va llegando el viento, la nube maligna, impulsada por el viento, le dice que lo salve.
Y Enlil le dice, pero yo le di reinado eterno, pero no le di, no dije que existiera para siempre. Sal de ahí, coge tu esposa y tu nave y vete de ahí, que va a ser destruida. Y continúa diciendo, existen evidencias adicionales para pensar, dice Secharia Sitchin, de que Su es realmente Nagnar, el hijo de Enlil, el que fue muerto por su hermano Ninurta. Existen evidencias adicionales. El otro nombre de Nagnar, Sin, se deriva de Suen, que era otra forma de pronunciar Su-en. El mismo significado complejo de una palabra de dos sílabas se podía obtener poniendo las sílabas en cualquier orden, Su-en y En-su, de un lado para otro. Otro que En-su, señor Su, dice, eran palabras espejo una de otra, Suen y Ensu. Nagna Sin como Suen no era otro que Ensu, señor Su. Así pues tenemos que llegar a la conclusión de que fue él el que intentó hacerse con la enlilidad. Vean la conclusión que llegó Secharia Sitchin, que después él mismo desmiente en este libro. ¿Por qué? Porque el Secharia Sitchin parece que no había tenido acceso a otras tablillas que forman este libro perdido de Enki. Entonces este libro él escribe el primero y no había traducido, todavía aparece las tablillas que estaban aquí, porque aquí él pone el relato completo de quién era Su, que no era Nagnar. Sin embargo, ustedes ven aquí, él concluye que sí, que era Nagnar, un hijo de Enlil. Entonces, y yo por eso le puse una reseña aquí al lado del libro diciendo que fue una conclusión equivocada porque de Secharia Sitchin, porque el relato verdadero él mismo lo coloca aquí, quién era Su, que era Ansu, comandante que fue en Marte y que bajo aquí se le mostró todo y abusó de la confianza y se robó. Quería asumir el poder. Entonces, sin embargo, ven en este libro que fue el primero, Secharia Sitchin concluye que Su, el que robó y el que mató, el que Ninurta mató, era su mismo hermano, era su hermano Nagnar Sin. Entonces no tiene sentido esta conclusión de Secharia Sitchin, lo que le faltaba era información. Por eso yo siempre les digo, lean este libro primero, si quieren leer todos los libros de Secharia, que son como 12 o 13 libros, 11, no sé, para entender los otros. Aquí está como el resumen de todos los otros libros de él. Entonces leyéndolo este libro, uno entiende los otros libros de él, incluso este aquí que es el primero que él escribe sobre estos temas. Ahora podemos comprender, sigue diciendo Secharia Sitchin después de concluir erróneamente que Su era Nagnar o era Nagna, el mismo hermano de Ninurta o hijo de Enlil. Ahora podemos comprender por qué, a pesar de la sugerencia de Ea, el señor Su, que es Sin, Nagnar Sin, fue castigado no con la ejecución, sino con el exilio. Tanto los textos sumerios como las evidencias arqueológicas indican que Sin y su esposa huyeron a Harán, la ciudad hurrita, protegida por varios ríos y terrenos montañosos. Vale la pena apuntar que cuando el clan de Abraham, dirigido por su padre Terak, dejó Ur, también se dirigieron a Harán, que era como otra Ur, era una copia de la ciudad de Ur, donde reinaba Nagnar, Sin. En Harán, donde estuvieron por muchos años en su camino hacia la tierra prometida. Aunque Ur siguió siendo durante todo el tiempo una ciudad dedicada a Nagnar Sin, Harán debió de ser su residencia durante bastante tiempo, pues se hizo a semejanza de Ur. Sus templos, sus edificios y sus calles eran casi exactamente iguales a la ciudad de Ur. Un escritor llamado André Parrot, Abraham, los tiempos de Abraham, resume las similitudes diciendo que todas las evidencias indican que el culto de Harán no fue más que una réplica exacta del culto de Ur. Vamos a terminar por ahí para que ustedes vean entonces cómo
En este libro Seychelles dice unas cosas que también las contradice después en este, porque este más tarde y ya tenía más material reunido, traducido, entonces hace otro tipo de afirmaciones. Yo lo veo normal, va avanzando en el conocimiento de los relatos que nos muestra. Vamos a terminar esta parte aquí de la lectura de este libro. Después continuaremos en otra entrega. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.